Hola, Hola, buen día. Buen día. Buen día a todos, todas. Ya, Bien. Em, teníamos como tarea, teníamos como tarea revisar un texto que les envié, que era bastante más largo que el anterior que habíamos trabajado, tiene un poquito más de complejidad. El texto es La cultura de la ilustración. Las tareas que tenían que hacer con este texto eran las mismas que antes. Primero de leerlo, después hacer una pregunta para cada párrafo, nominalizar cada pregunta y después evaluar la coherencia. Si veían que había problemas de coherencia, hacer transformaciones, que podían ser cambiar el orden de los párrafos, eliminar alguno, insertar otro, unir dos, separar uno en dos. ¿Está bien? Así que yo les propongo una cosa. Bueno, mientras van entrando otros compañeros y compañeras, pero tratemos de hacer una cosa. No vamos a resolver toda esa actividad ahora porque nos va a llevar tiempo. Por eso la tarea era que la traigan resuelta. Así que ahora lo que vamos a hacer es solamente corregirla. ¿Está bien? De acá hasta las 10:15 la vamos a corregir. Bien. Entonces, el que por ahí o la que por ahí no la pudo hacer, le costó mucho o no tuvo tiempo, presta atención ahora, así tiene, se orienta, digamos, ¿no? Bueno, los que sí la resolvieron me van ayudando a, a completarla. Entonces, esperen que comparto pantalla. Bueno, esperen. Ahí está. Bueno, vamos a pasar derecho a ver, podemos ir derecho. Bueno, hagamos una cosa. Escribamos la pregunta que pensaron para cada párrafo y después reordenamos los párrafos. A ver, voy a tener el chat a mano. Sí, bueno, ahí un compa me avisa que hay problemas para conectarse. Bueno, a muchos nos pasa en algunos momentos diferentes del día, así que hay que tener paciencia nomás. Entonces vamos y avancemos, así no nos quedamos sin tiempo. Díganme, para el primer párrafo, ¿qué pregunta pensaron? Bien, ¿qué es? Ya está. No hay mucho que darle vuelta ahí. Para el segundo, ¿cuándo se originó? ¿cuándo se originó? Bien, o podría ser, bueno, vamos a ponerle este color también, que me gustó. Eh, ¿Cuándo o cómo también? Sí. Digamos que lo importante acá es el origen, ¿no? Si tenemos que nominalizar esta, de paso podríamos ir convirtiéndola ya en sustantivo, mire. Así ya hacemos todo en un solo paso. ¿Qué es? Sería la definición. ¿Cuándo se originó? Podríamos decir origen. ¿Qué origen tiene la ilustración? Dice Rocío. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos al tercer párrafo. ¿Cómo sería este? Acuérdense de ir anotando yo puse, que todavía no resolvieron. ¿Cómo hicieron en el tercer párrafo? Perdón.
Yo puse cuáles eran las creencias. ¿Cuáles eran Las creencias. las creencias? Bueno, ¿alguna otra posibilidad? Javi, esta pregunta que vos decís es para el tercer párrafo o para el segundo. Ah, bueno, me gusta. ¿Cuáles eran las creencias? Decía recién un compañero. ¿Cuál era el proyecto de la ilustración? Es otra. Pero fíjate que ahí no son las dos, no apuntan a lo mismo. ¿Qué opina la religión al respecto? Y ahí, en realidad, Emma, lo que hace este párrafo no es decir qué opina la religión, sino qué opinan los ilustrados sobre la religión. Al revés sería. Para englobar todas esas cosas que ustedes están diciendo, podemos decir cómo eran los ilustrados. Digamos, ahí entraría sus creencias, el proyecto que tenían, qué opinión tenían de la religión, ¿no? O sea, hay una caracterización. Entonces, como sustantivo podría ser características de los ilustrados. Bien. Uy, no. Yo esto igual se los voy a pasar. Lo subo resuelto al aula. Bueno, en el cuarto podríamos poner, por ejemplo, uy, ¿qué función cumplían los jardines? Bien, acá ya nos están adelantando una transformación de coherencia que hicieron, porque ya nos damos cuenta que esta pregunta apunta a un subtema que no tiene relación aparente con el resto. ¿Bien? ¿Se escucha, no? Entonces, este párrafo posiblemente o lo eliminemos o lo unimos con otro. Pero ahora sigamos. Entonces, el E. El párrafo E puede ser... Ah, este me interesa que me digan ustedes qué puede ser. ¿Qué personas destacaron más? ¿Quiénes son los hombres ilustrados? Exactamente. Bien. ¿Quiénes son o quiénes fueron los hombres ilustrados? Ilustrados. Pero, ¿quiénes fueron los hombres ilustrados o destacados? ¿O quiénes son los hombres ilustrados destacados? Sustantivo, ilustrados destacados. Vamos al F. El F se trata de... ¿De qué se trata el párrafo F? ¿Qué hacían los reyes? Sí. Digamos, pero ¿para qué se cuenta esto que hacían los reyes? ¿Porque sí o por qué tiene importancia eso? Yo ese párrafo Yo lo vi con el puse B. qué instituciones fueron creadas por los reyes. Bien. Y recién hablaba una compañera, ¿podrías decir tu Sí, yo idea ese también? párrafo lo uní con el B. Con el B. Bueno, muy bien. Me parece perfecto. Ya vamos adelantando también qué transformaciones vamos a hacer. Pero está bien. Vos decías qué instituciones, el compañero, y podría ser cómo se dio el ambiente cultural, o sea, cómo se originó ese ambiente propicio, ¿no?, para que se dé la ilustración. También digamos que esto apunta al origen, porque de otra manera la compañera no hubiera pensado, bueno, lo puedo unir con el párrafo del origen. Hay una relación de origen. En este párrafo y en el otro se está diciendo cuál fue el origen de la ilustración, así que es probable que vayan juntos. Bien.
Puse cómo se vio el ambiente cultural porque eso engloba, bueno, las instituciones que crearon los reyes, etcétera, ¿no? Es más genérico. En el G tenemos, ¿qué pregunta? ¿Quiénes eran los antiilustrados? Bien. ¿Quiénes eran los antiilustrados? O podríamos decir también, de manera más general, los opositores a este proyecto. Después se los nombra también, o podría decir directamente antiilustrados. Bien. El G lo uní con el H, dice Emma. Y nos queda el H. El H sería, por ejemplo, ¿cuáles fueron las consecuencias? O ¿qué marcó el final de este movimiento? ¿Por qué se terminó? ¿Se terminó realmente? Y como sustantivación, como nominalización, podría ser final de la ilustración. Listo, ya tenemos una pregunta y una frase sustantiva para cada párrafo. Ahora sí, vayamos a las transformaciones que ustedes hicieron. Me parece que sería más conveniente, en vez de que yo me ponga a cortar y pegar los párrafos, porque no nos vamos a poner a leer de nuevo cada párrafo, directamente decir cómo queda el orden. Entonces podemos hacer una listita. Espérame que, ¿cómo hago para? Ahí. Vamos a poner la nueva organización de párrafos queda así. Entonces, yo tengo ¿quién queda como primer párrafo? ¿Queda el mismo que teníamos? Sí. Queda el Bien, mismo párrafo. queda el mismo. O sea que acá ponemos el A. Como segundo párrafo, ¿cuál podría estar? El B y el E. El B y el E. Bien, acá tenemos dos chances. O los unimos o los dejamos uno después del otro, pero que tienen que ir juntos, digamos, uno seguido del otro, eso seguro. ¿Por qué? Repitamos por qué. Porque hablan de lo mismo. Bien, digamos, porque juntos conforman un apartado que es el apartado sobre el origen. Y digamos, y también pensemos en la estructura, digamos, cómo se va entrando cada subtema. Primero se lo define. Vamos a ir poniendo acá para que también quede eso clarito. Pero después, ¿qué se suele decir después de definir qué es una cosa? Muchas veces o se la historiza, se dice, digamos, su historia, o se dice el origen, cómo se originó, cuáles son sus causas, etc. Entonces, estos dos párrafos apuntan a eso. Y es algo que es... ¿El F era en vez del E? Ah, sí, El perdón, E y el F. tenés razón. Gracias por la aclaración. Bueno, ya estamos entonces. Fíjense cómo estos dos se agrupan en un apartado. Después tenemos en el cuarto lugar, ¿a quién? Al C. Espérenme. Al C. El C dice cómo eran los ilustrados. Bien. ¿Alguien tiene otra opción? El D, que son los jardines reales. A ver, vayamos derecho a ese problema.
Miren, son y 18. Y 20 tratemos de terminar este ejercicio. Sin apurarnos, pero sí vayamos a lo que ustedes tienen, así que vayan participando, así lo terminamos. El problema del párrafo D, el de los jardines reales, ¿lo podemos resolver quitando el párrafo? ¿Qué les parece? Sí, porque no tiene información relacionada con el texto. Bien, por más que yo con buena voluntad lo quiera unir a otro párrafo, me va a quedar colgado. No tiene que ver. Entonces, el D no lo consideremos más. Ahora, yo les pregunto, en el cuarto lugar, el párrafo C podría ir o podría ir también el párrafo E. ¿Por qué? Porque el C y el E, miren, yo subo y vemos las preguntas que anotamos. El C dice, ¿cómo eran los ilustrados? Características de los ilustrados. Y el E dice, ¿quiénes son los hombres ilustrados destacados? Ilustrados destacados. Entonces, ahí tengo que tomar una decisión. ¿Cuál voy a poner primero? ¿El que me dice quiénes son o el que me dice cómo son? El que me dice quiénes son. Exactamente. Primero digo la cosa y después la describo, digamos, ¿no? Para ser esquemático. Entonces, bien, ponemos el E primero, que es el que dice quiénes son, y después el C, que dice cómo son. De hecho, si revisan un poquito mejor, los párrafos están armados a propósito, porque en el C se dice todas estas personas entendían la razón como que ya las había nombrado antes. Después dice los ilustrados, etc. En cambio, en el E, perdón, dice, fíjate la última oración, dice, a todas estas personas se las suele llamar hombres ilustrados. O sea que el que introduce la definición, la respuesta al qué, es el párrafo E. Evidentemente este tiene que ir primero. Bien, muy bien. Bueno, y además estos tienen que ver, así que los podríamos juntar en un apartado sobre ilustrados. Ahora vamos a revisar eso. El sexto párrafo, ¿cuál podría ser? ¿El G? Bien, el G, ¿quiénes eran los opositores? Sí. Después podemos poner el que nos queda, porque ya no tenemos más. Yo puse dos filas que no hacían falta. El H. Entonces, a ver, teníamos de A hasta H, A, B, C, nos falta el D porque lo borramos, E, F, G, H. Sí, ya están todos. Entonces, ¿qué apartado cómo puedo llamar al apartado donde está el párrafo H solo? Final. Claro, sí, final. Esperen, que ahora vamos a ir a la estructura del texto. Y ahí sí, digamos que es más previsible todo. Acá claramente pondríamos la conclusión. Y ahora díganme ustedes qué les parece mejor. ¿La introducción es únicamente la definición o la definición y el origen? Para mí la definición no. Bueno, entonces en ese caso todo esto sería desarrollo. Medio que ahí no es tan importante si considero que el origen es parte de la introducción o parte del desarrollo. Pero tiene que ver con qué hago foco, en qué hago foco yo. Después otra manera de
de juntar estos subapartados en otros apartados más englobadores podría ser, si yo digo, bueno, ¿qué tienen en común el origen con los ilustrados? No mucho, así que, digamos, para juntarlos en un apartado no va a estar bien. Pero los ilustrados y los opositores, sí, porque ambos son actores sociales, digamos, son como las fuerzas que estaban en choque. Entonces esto podría ir junto en otro apartado nuevo, si yo armara otra columna, ¿no? Digo, porque ¿qué pasa? Una vez que uno hace este ejercicio que yo les di, uno puede empezar a ver de manera, desde lo más pequeño hasta lo más grande, uno se va alejando y va viendo las relaciones que hay en el texto, cómo se van agrupando estos bloques informativos en bloques más grandes y las relaciones que hay entre esos bloques. Entonces, bueno, esto que está acá, diagramado, yo se los paso en el aula y quedó como una actividad de coherencia. Hicimos las transformaciones luego de haber evaluado. Eso quiero que también quede claro. No es que uno lo hace hacia al azar o como le parece. Uno hace las preguntas que ya practicamos varias veces para evaluar la coherencia. Bien, entonces este texto quedó más coherente que el anterior. Vamos a guardarlo, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ir a otra actividad. ¿Me quieren preguntar algo de esto? No. No, bueno. Después también pueden preguntar por el aula, no hay problema. Espérame. Acá. Yo les quiero mostrar que hubo una complicación en la resolución de uno de los cuestionarios. Les recuerdo que los cuestionarios que yo les doy son de autoevaluación. Yo llevo el registro del puntaje que obtienen, pero es estimativo, no es que eso vaya a definir la calificación o la aprobación. Esto es para ver la participación de ustedes y para que ustedes lleven constancia de lo que vamos aprendiendo. Entonces, pueden volver a hacer los cuestionarios, están abiertos para que vuelvan a evaluarse y de hecho la idea es seguir subiendo. Pero hay un problema que surgió varias veces en esta pregunta que ustedes están viendo acá, que dice ¿cuáles de las siguientes características son esperables en un texto coherente? Muchos pusieron estas tres respuestas. ¿Será que no veo el chat? Ah. Bueno, el que no lo alcanzó a hacer, lo puede hacer. Espérame que... Ahí. Fíjense que ¿por qué la que está en rojo está en rojo? ¿Por qué? Porque es incorrecta. ¿Y por qué es incorrecta? Porque un texto va mostrando diferentes temas a lo largo que va avanzando. Claro, como recién veíamos, no necesariamente tiene que hablar de un solo tema. Digamos, a un tema principal lo disgrega en subtemas. Entonces va pasando por diferentes temas. No repite constantemente un mismo tema. Recuerden que qué analogía habíamos hecho nosotros para entender la coherencia. Recuerdan que una de las dos tenía que ver con un tejido y otra con una escalera. ¿La coherencia cuál era? En el apunte que yo les di, la coherencia estaba comparada con una escalera. Entonces, cada uno de los subtemas es un escalón. Y digamos que la buena coherencia es la que a mí me permite caminar la escalera. No hay tanta diferencia entre un tema y el otro. Pero si yo solamente hablo de un mismo tema, no hay movimiento vertical, porque siempre estoy en un mismo, digamos, todos los escalones están a la misma altura. No estaría caminando. No es un texto coherente si solo tiene un único tema. Bueno, listo, aclarado eso, vamos a otra actividad. Ya está, basta con la coherencia. Vamos ahora con la cohesión. Cohesión ustedes la practicaron en los formularios, principalmente con reenvíos. Vieron que uno puede hacerle preguntas a algunas partes del texto como, no sé, ¿cuál hombre? O ¿quién? No sé, ¿quién entró? Bueno, ese tipo de preguntas tienen respuesta en otros lugares del texto. Entonces yo puedo tranquilamente marcar una flechita que va desde un punto hasta el otro.
todas esas flechitas, cuando yo las visualizo dibujadas, me forman este tejido. Entonces la cohesión es la que se parece a un tejido en el texto. ¿Cómo reviso la cohesión? Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Hay repeticiones innecesarias? ¿Están relacionados los elementos del texto por el significado? ¿Son muchos o pocos los que presentan estas relaciones? ¿Cómo puedo apuntar, referir o reenviar a un mismo elemento a través de otra expresión? Bueno, ahora vamos a repasar estas tres maneras. Dice, yo puedo hacer esto, referirme a otro elemento del texto, si no lo pongo de nuevo, o sea, no lo repito, si lo reemplazo por un pronombre, o si busco algún sinónimo, etc. Entonces, fíjense este de acá. Este lo conocen porque estaba en el formulario, pero acá está modificado. Dice, leer este texto y evaluar en él la cohesión. Entonces, dice, fragmento de baile de la gente pequeña de Ana María Schwab. Así era Hugo King. Hugo King era el más distraído de todo el condado de Cork, y quizá de toda Irlanda. Hugo King se sentaba a la orilla del lago y miraba flotar la boya. Hugo King podría pasarse horas enteras en la orilla del lago, tan quieto y silencioso que no se enteraban de la presencia de Hugo King. Pero cuando el tirón de la caña lo despertaba, no había nadie como Hugo King para atraer las truchas hasta la orilla. Hugo King pescaba las mejores truchas de toda Irlanda. Bueno, no podríamos decir que este texto no es cohesivo, porque, digamos, es literario, entonces podríamos considerar que las repeticiones no son innecesarias, pero si nosotros quisiéramos que no fuera tan repetitivo, ¿qué podríamos hacer? Cambiar algunas cosas, por ejemplo, por pronombres. Bien, por ejemplo, vemos repetido Hugo King, ¿no? Muchas veces. En esta posición, ¿qué podría poner en vez de Hugo King? Él. Bueno, ¿y otra posibilidad? Lo sacamos nada más. Lo sacamos. Entonces, yo les muestro acá, podría poner, escucha, se me borró lo verde. Entonces, si yo pongo él, ojo que no estoy poniendo un artículo, porque es el que tiene tilde, él. Entonces, eso es importante distinguir. Que sería el pronombre, ¿no? Entonces, fíjense que sería de estas opciones la segunda, lo reemplacé por un pronombre. O simplemente no pongo nada. Queda bien si no pongo nada. Así era Hugo King, era el más distraído de todo el condado. A ver si puedo poner el símbolo de que significa no poner nada. Así también nos queda escrito. Sí, ahí está. ¿Se acuerdan del símbolo vacío? Bueno, después dice, y quizá de toda Irlanda. Hugo King se sentaba a la orilla del lago. Bueno, acá tengo otra vez la repetición. O la dejo o elijo una de las anteriores. El hombre puede ser o el señor. Bien, también tengo la chance de hacer de referirme a él utilizando una expresión más abarcativa, digamos. El hombre se sentaba a la orilla del lago. No estoy diciendo que es Hugo King. Digamos que el hombre abarca muchas posibilidades, pero como ya lo último que se dijo antes fue Hugo King, el lector entiende que se está refiriendo a él. Entonces uso una expresión más general, pero que todos entendemos que es. Bien, el hombre se sentaba a la orilla del lago. Fíjense cómo es este sí es artículo, porque después viene un sustantivo y no tiene tilde. Bien, se sentaba a la orilla del lago y miraba flotar la olla. Hugo, ¿quién podríamos directamente decir Hugo? Y listo, sería otra chance. Hugo podría pasarse horas enteras en la orilla del lago. Acá que vemos. Otra repetición. Acá arriba estaba orilla del lago. ¿Cómo podríamos reemplazar esta segunda vez? ¿Se puede cambiar por ahí?
Sí. En el texto original decía allí. No vamos a poner allí, que es otra chance, pero allí. ¿Allí dónde? Dice el lector. Y bueno, esta palabrita que está pintada en celeste, ¿a dónde apunta? Tiene una flecha invisible que va hasta orilla del lago. Bien. Tan quieto y silencioso que no se enteraban de la presencia de Hugo King. Acá podría poner de la presencia del hombre o de la presencia de vacío. No, hay que cambiarlo por él. Bueno, de esos tres el que queda bien es él, pero hay otra posibilidad. Se puede poner de su presencia. Muy bien. Entonces, queda mejor, fíjense. En vez de decir de la presencia de él, digo de su presencia. Ya no modifiqué ese pedacito, sino el entorno, lo que está alrededor, y transmito la misma idea. Entonces, fíjense cómo estamos poniendo elementos en el texto que sí o sí reenvían a otros, porque ese su no queda ahí estático. Ese su tiene movimiento, apunta a alguien. Su presencia, ¿la presencia de quién? Uno como lector activa constantemente estos reenvíos, pero sin pensarlo. Pero uno entiende la presencia de alguien. ¿De quién? Bueno, del que se habló recién. Bien. Pero cuando el tirón de la caña lo despertaba, no había nadie como Hugo King. Acá sí podríamos poner como él, para traer las truchas hasta la orilla. Podríamos acá poner nada. Y nos queda una repetición. ¿Cuál es? ¿Trucha? Sí. Podemos, fíjense que acá hay bueno, en el texto original hay una cosa que se hace que es no modificar la segunda, sino modificar la primera, que es una posibilidad. Podría yo modificar truchas, o este. Total, el lector no necesita tener de antemano especificada el objeto del principio, sino que se puede puntualizar después. ¿Cuál podría ser ahí un reemplazo? Peces, ¿Cómo? peces. Ah, perdón. Bien, peces. Entonces acá diríamos los peces hasta la orilla. Pescaba las mejores truchas de todo el mundo. Bien, ahí utilizamos. Hay alguien respirando ahí muy cerca del micrófono. Apáguelo un ratito. Estamos usando esta opción. Busco algún sinónimo, hiperónimo, hipónimo. Bien, listo, quedó cohesivo ahora. Entonces repito, no es que el texto no haya sido cohesivo antes, sino que podía mejorar la cohesión. Y la mejoramos. Acá está el texto original. Bueno, a ver si podemos hacer así rapidito este también. Este tiene repeticiones innecesarias. Ustedes ayúdenme a hacerlo más cohesivo. Chicos, perdón. Justo había sacado el chat, entonces no vi las participaciones acá. Que se me llena de ventanas la pantalla, no puedo leer el texto. A ver si lo pongo ahí. Bueno, entonces, identifiquemos las repeticiones. Obviamente que todo esto que yo les estoy mostrando es para que ustedes lo pongan en práctica cuando construyen textos, en esta materia y en otras, y en todos los años. Seguramente que algunos ya tienen internalizada esta práctica, pero tal vez no todos, y por eso es necesario repasarlo. Yo escribo, y después de que escribo tengo que revisar lo que escribo. Nunca se escribe de manera definitiva. Entonces, estas preguntas las tienen que hacer a sus propios textos. Los seres humanos poseen una habilidad singular para coordinar sus movimientos motores con un estímulo auditivo externo, tal como el zapateo o el baile al ritmo de la música, afirma un estudio publicado por investigadores de las universidades de York y Gibeaskillia, no sé cómo se pronuncia.
Los investigadores de las universidades de York y de Jyväskylä descubrieron que incluso antes de aprender a hablar, los bebés reaccionaban al ritmo de la música y trataban espontáneamente de seguir el ritmo de la música. Cuantas más veces lograban seguir el ritmo de la música, más sonreían. El hecho de que cuantas más veces lograran seguir el ritmo de la música, más sonrieran, sugiere que el sentido del ritmo y el deseo de moverse al compás de la música no es algo que tenemos que aprender, sino el sentido del ritmo y el deseo de moverse al compás de la música surge de forma natural. Bueno, la mayoría de las repeticiones están sobre el final, pero hay una por acá. Los investigadores de las universidades de York y eso. Bien, ¿cómo lo reemplazamos? Nicolás dice, los investigadores podríamos sacar. O sea, saco esto, mira. Así decís vos. Pero me quedaría de las universidades de York y de... O vos decís todo esto. Que lo saque. Si no, podría cambiarlo porque ellos. Bien, eso me gustó. Espérame, vamos a poner... ¿Por qué me queda fuera del texto? Del color de ellos. Si no, otra posibilidad es decir estos investigadores. O algún sinónimo de investigadores. Estos científicos descubrieron que incluso, ¿está bien? Entonces ahí estoy combinando pronombre y sinónimo. Ellos descubrieron que incluso antes de aprender a hablar, los bebés reaccionaban al ritmo de la música y trataban espontáneamente de seguir el ritmo de la música. Acá tenemos otra repetición. Podemos poner de seguirlo. Buenísimo. Entonces, acá, ¿cómo se llama este tipo de reemplazo que hicimos? Mira, subo arriba y los miramos. ¿Fue por un sinónimo? ¿Fue porque no puse nada? ¿O fue porque puse un pronombre? Fíjate que lo que reemplacé fue esto que está subrayado acá. El ritmo de la música. El ritmo de la música, en vez de volver a escribirlo, lo reemplacé por lo. Lo es un pronombre. Lo que pasa es que no tiene forma de pronombre, digamos, de los que estamos acostumbrados. Porque nosotros normalmente decimos, bueno, pronombres personales, él, ella, ellos. Y lo también es un pronombre, lo que pasa es que es un pronombre de objeto directo, pero es un pronombre y va pegadito al verbo. Cuantas más veces lograban seguir el ritmo de la música, más sonreían. Nos vuelve a aparecer el ritmo de la música. ¿Y acá qué hacemos? También podría agregarse el pronombre de vuelta. También podría... O poner seguir el ritmo. Me gustó también. Vamos a ponerlo porque hay que tener una oferta grande de posibilidades para elegir. Si no, después nos queda todo lo. Seguirlo. Cuantas más veces lograban seguir el ritmo, más sonreían. El hecho de que cuantas más veces lograran... Acá lo que está repitiéndose ya no es el ritmo de la música, sino seguir el ritmo de la música. ¿Ven?